I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. I'm very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry. Yo la verdad es que no he estado comentando no he querido tampoco comentar los capítulos, aunque sí tengo cosas para comentar, pero este en especial sí quería hacer una reacción. En el capítulo 4 del documental Receta para un asesinato, me parece que van pues mentira tras mentira. O sea, es una sucesión de mentiras, de bulos, de informaciones, no sé si sin contrastar, por parte del director de la serie, del documental, pero a mí me apetece comentarlo porque me parece que se dicen cosas que son barbaridades. Los personajes son Pon Srisanit, Pravit Rohanapruk, Jorge Luque, María Álvarez, María Vicente, Juan José Martínez, Esther Yáñez, Alberto Catalán, Luis Garrido Julve, Joaquín Campos, David Jiménez, Denis Molina, Alejandro Rodríguez, Yolanda Martínez, Gumersindo Lafuente, Juan Gospina, García Montes, Beatriz y Metapón. Para rematar sale Big Jock, también salen los youtubers Darío Rewin, Triunars y Javi Oliveira. Bueno, en la primera parte, con respecto al tema de Fernando Oca y Cunanam, que se habla mucho de este tema, llevamos 1 año y medio con este tema. Bueno, pues salen varios comentando sobre lo que pasó y lo que no pasó. Claro, esto recordamos que fue en agosto del 2023 y que estalló la noticia en septiembre, luego una vez que habían llegado ya Montes con su hijo y Rodolfo a Tailandia. Entonces, bueno, como os comentaba, yo me he decidido a hacer este vídeo reacción al capítulo porque creo que no tiene desperdicio de principio a fin, y sobre todo creo que no tiene desperdicio más que nada por la cantidad de mentiras, de, pues no sé si manipulación a la hora de dar la información, si es que no conocen bien, si es que no tienen bien los datos. No sé si el director se ha documentado correctamente, veo que no, pero creo que es un capítulo que sí que merece una reacción. Así que, como esto no hay inteligencia artificial que lo tolere, pues lo voy a comentar yo directamente. ¿Qué os parece? Y si os gusta el nuevo formato, pues decirlo, solo tenéis que comentarlo en las cajas de comentarios y haremos más, porque es más fácil, es más fluido y se hace todo mucho más ameno, yo creo, ¿no? Además, la inteligencia artificial ayuda, pero no le pone la emoción que le puede poner una persona. Y quiero comenzar con las afirmaciones que se hacen en el documental, que para mí no son más que un cúmulo de mentiras, pero además es que este capítulo ya va con ensañamiento. Para mi gusto, va con ensañamiento. Y no tengo nada en contra del señor Jorge, no sé si era Jorge o José, el director Gómez. No tengo nada en contra de él, apenas le conozco. Por lo que he visto es un director mexicano, que por lo que cuenta en una entrevista con Trium que dio ayer, parece ser que le llamó una productora de Los Ángeles, si no recuerdo mal, de Estados Unidos seguro, para contratarle y hacer esta docuserie, ¿no? O serie o documental, o como le quieran llamar. A mí me gustaría saber
me queda la duda. Yo lanzo preguntas, también soy de lanzar muchas preguntas, pero me gustaría saber quién se pone en contacto con esa productora para que llame a este director y haga este documental. En primer lugar, los sucesos de agosto y septiembre del 2023 con respecto al empresario licenciado en Económicas Fernando Oca y el señor Cunanan, Anand Choipravat. Todo esto empieza cuando Rodolfo se pone en contacto con la embajada española y la propia embajada es quien contacta con el señor Fernando Oca. Fernando Oca, siempre me cambio el nombre, perdón. Que como ya os conté en un vídeo reacción que le hice a Joaquín Campos, cuando, no sé si os acordáis, cuando empezó con su canal, que es licenciado en Económicas, que no Derecho, que siempre se ha estado diciendo mal, porque Fernando Oca no es abogado, es un licenciado en Económicas, es un empresario que lleva más de 10 años afincado en Tailandia, concretamente en Bangkok, y donde tiene una empresa que se llama Siam Royal International Lab and Accounting Associates, creo que lo he dicho bien, no sé, que no es otra cosa más que una empresa multidisciplinar, no bufet de abogados, repito. Me gustaría que se quedara ya claro esto, porque es que llevamos más de 1 año y medio que están dando mal esta información, y recuerdo que al principio el mismo Galiacho, en uno de tantos programas por los que aparecieron, dio esta información. Creo recordar que fue en un programa de Telemadrid, en el de Juntos. Se ha contratado un mediador, se ha puesto en contacto con la embajada de España en Tailandia, le han puesto una persona que suele resolver todos los problemas, que lleva más de 10 años allí en Tailandia, que se llama Fernando Oca, que no es abogado, a pesar de lo que se ha dicho, es licenciado en empresariales, y él ha contratado a su abogado de cabecera para estos casos, porque no es el primero que ha llevado Fernando, que es este señor tailandés, que es un penalista normal, que trabaja con él, no estamos hablando de grandes despachos. Galiacho y Oca se conocen, parece ser, no especificó mucho más de qué, y bueno, y nos ponía un poquito al día de lo que se pretendía en esas, sobre todo en la primera semana, en la que sucedían tantas cosas, ¿no? Tanto en Colombia como en España como en Tailandia. Y lo que se tratará es rápidamente, a través del mediador y de este abogado, llegar a un acuerdo para que se cierre rápidamente el caso, y aquí paz y aquí gloria, nada más. Buenas tardes. Este es un comunicado de la familia de Daniel Sancho. Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias, en esta terrible situación que nos ha tocado vivir. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia. Tiene muchos contactos, trabaja para grandes empresas y no tan grandes. Fiscalidad, lleva contabilidad, legalidad para cualquier extranjero. We have to waiting for the police to investigate for on evidence first, and then also our side also we have to check how much evidence we have also during, I think, before the case we go to court. Bueno, pensamos que realmente han acelerado bastante el proceso. También se ha colaborado, Daniel en este caso ha colaborado mucho en el proceso, con lo cual se ha acelerado mucho la parte policial. Podría ser que sí, que se acelerara entonces también, que no llegaran a ese máximo de 84 días para recopilar todas las pruebas y la documentación y demás, y pasarla al fiscal y de ahí al tribunal. Pero no podemos saberlo, dependerá de las pruebas que estén esperando y de la investigación que lleven. Si quieren hablar con más testigos o están esperando también, creo, diferentes análisis y demás, pues depende de lo que tarde. Actualmente la policía
ha dictaminado 2 cargos contra Daniel. Uno es el de asesinato con premeditación y el otro es de ocultación de pruebas de un delito, de un crimen. Eso inicialmente son los 2 cargos que hay ahora mismo. Fernando Oca ya había trabajado, ya conocía anteriormente a Anand Choi Pravat, porque había coincidido con él en el caso de Carlos Alcañiz, que ya sabéis que es un español que está condenado ahora mismo a cadena perpetua y que se encuentra en el módulo de enfermería de la prisión de Koh Samui, donde coincidió con Daniel. De hecho, Daniel, creo recordar que contaron que le regaló sus guantes de Muay Thai. Tanto Rodolfo como Silvia fueron ambos los que estuvieron de acuerdo en que fuera el señor Anand el abogado particular privado de Daniel. Parece ser que hay abogados que optan por hacer su trabajo y defender a su cliente, y hay otros abogados que se limitan a intentar negociar una pena, digamos, más amable para sus clientes. Daros cuenta que en Tailandia la investigación la realiza la policía y bueno, pues ya sabemos lo que pasa. El circo del que tanto hablan realmente se inicia con la policía tailandesa. Es la policía tailandesa quien da comienzo a ese circo, siendo ellos los que estaban filtrando a la prensa tailandesa, bueno, pues toda la información interesada, y de ahí llegaba pues tanto a Colombia como a España. Curiosamente, a España eran los últimos que nos llegaba la información. Daniel, presuntamente, viajó a Tailandia con la intención ya, desde España, de matarlo. Para ser justos, ni Fernando Oca ni Kun Anand han salido en el documental, por lo menos por ahora. No sé si en el 5º episodio van a salir siendo entrevistados ni diciendo nada. Porque soy su abogado aquí, pero él tendrá que hacer 10 días de cuarentena y no podrá recibir visitas, solo del abogado. No puedo daros esa información, porque de hecho ellos me han llamado para que no lo haga. El señor Kun Anand, dicho tanto por él como por el señor Oca, afirmaron que Daniel había aceptado los cargos que al principio, en concreto el día 7 de agosto de 2023, se presentaron en la corte de Koh Samui. Esos cargos, que al principio eran 2, eran asesinato con premeditación y ocultación de cadáver. No podemos hablar del caso. Cuando está aquí Rodolfo. ¿Rodolfo Sancho está aquí? ¿Está aquí Rodolfo Sancho? No, dígame. Aquí, no, yo no lo he visto. Que podamos contar alguna cosa, la contaremos. ¿Vale? Vale. Y sabes, o sea, él está tranquilo, está bien. Algunas palabras que ha pedido Daniel Sancho, que os ha dicho. No te puedo contar nada de eso. Se declaró culpable en la policía, se declaró culpable o reconoció los cargos cuando fue presentado ante la justicia. Daniel, presuntamente, viajó a Tailandia con la intención ya, desde España, de matarlo. La pena es de muerte porque fue premeditado, pero hay que ver si hay alguna ley para mitigar. La policía ha explicado brevemente el incidente al jefe del tribunal para su reconocimiento inicial. Hice un caso de un español también. Era asesinato premeditado y recibió una pena de 13 años, pero en este caso sería más difícil porque la evidencia era clara que fue premeditado. En el otro caso, la evidencia no estaba clara sobre si fue premeditada o no. Sí, hay evidencias por todos lados. Tengo que escuchar que me cuente lo que pasó una vez más. Ser fuerte en esta situación. También le expliqué las formas en las que puede aliviar la pena. En realidad, había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que... Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero. Es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El doctor en Colombia es famoso. Por eso no podía hacer esto en su país, así que vino a hacerlo a otro país. El juez vino a explicar la ley. La pena es de muerte porque fue premeditado, pero hay que ver si hay alguna pena para mitigar. Había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que... Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero, es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El doctor en Colombia es famoso, por eso no podía hacer esto en su país. No podía hacer esto en su país, así que vino a hacerlo a otro país. Sí, de hecho la policía estuvo hablando conmigo y me dijo que había muchos periodistas en la isla de Koh Phangan. ¿Él sabe el resultado de la investigación? Sí, él sabe la decisión desde esta mañana temprano.
¿Está preocupado? No lo sé. Se declaró culpable en la policía, se declaró culpable o reconoció los cargos cuando fue presentado ante la justicia. Daniel jamás aceptó el cargo de asesinato premeditado. Lo digo por si el señor director del documental lo quisiera corregir. El señor Cunanan nos han hablado todos como que era el mejor abogado de Tailandia, que mejor que Cunanan no había ninguno, que cometieron un error enorme al hacer todo esto y que sin él Daniel Sancho está perdido. Bueno, pues yo quiero explicar que el mejor abogado de Tailandia y el que más caro cobra se llama Wichai Tom Tam y le voy a poner ahí, os voy a poner el nombre. Este abogado posee una fortuna, atención, de más de 2.200 millones de dólares y es no el primero, es el segundo abogado más rico del mundo. Todos los años se hace un ranking anual con los mejores abogados de Tailandia y en ese ranking por ahora no han aparecido ni Anand, ni Metapon, ni Lak. Esto no significa nada, simplemente ya después de tanto tiempo ya me canso de oír siempre lo mismo como un mantra, constantemente lo mismo. Yo creo que ya va siendo hora y va tocando aclarar ciertas cosas. Cuando Rodolfo decide contratar como portavoces a Carmen Balfagón y a Ramón Chipirrás, nadie puso pegas. Ramón y Carmen, además, son abogados y son criminólogos. Esto fue allá por el 11 de agosto aproximadamente, creo recordar, y además lo hicieron público en uno de los tantos programas que en ese momento estaban dando cobertura al caso. Luego ya fue el 15 de agosto cuando García Montes, que sale en el documental, comenta que Rodolfo le llamó y el día 24 de agosto es cuando se anuncia públicamente que finalmente será García Montes el abogado español que defienda a Daniel Sancho. Hago un inciso para responder a Alejandro Rodríguez del programa, o por lo menos en aquella época estaba con Ana Rosa Quintana en Tardear, con respecto a las afirmaciones que hace de que el abogado García Montes coge el caso Sancho porque es un caso mediático y que le va a dar mucha fama. Aunque estamos todos de acuerdo que el caso de Daniel Sancho es uno de los casos más mediáticos, diría yo, que del siglo, la verdad es que con más de 53 años de experiencia a sus espaldas y ser conocido por ser un abogado de prestigio en cuanto a derecho penal y además una enciclopedia andante que ha dado lecciones muy valiosas a muchos de los abogados que están saliendo ahora, García Montes tiene el poder de elegir en qué casos se mete y eso no lo pueden elegir todos los abogados. Él mismo explica que hay un antes y un después, porque claro, al principio se le criticó mucho, que le han dado mucho bombo, que esa entrevista, por cierto, para mí vale oro, porque él explica a través de la información que estaba llegando a España su valoración como abogado penalista, pero en todas las puntualizaciones que él hace, dice, a falta de saber, con la presunción de inocencia por delante. Entonces no entiendo por qué le han dado tanto bombo a esa entrevista cuando él habla con la ley en la mano y sin los datos. Es importante también recordar que en la primera y en la segunda semana todas las televisiones españolas, por todos los medios, se postulaban todos los abogados habidos y por haber dando su opinión. Veíamos a muchísimos abogados hablando del caso, a Juan Gospina, a Beatriz Uriarte, veíamos a Carmen Balfagón y dando su opinión sobre los datos que se estaban recibiendo. No teníamos una información contrastada. A lo que nos podíamos acoger era a lo que la policía tailandesa estaba filtrando a la prensa tailandesa. Entonces, que critiquen esto unos cuando lo han hecho todos y que todos se han paseado por todos los platos de televisión postulándose
a coger el caso y que ahora critiquen, bueno, ahora, desde hace 1 año y medio, critiquen, poco más que la piden a los abogados que escogió, en este caso Rodolfo y Daniel, para representarles, es que no le encuentro el sentido. Y que nadie lo diga y que nadie se lo diga, tampoco le encuentro sentido. O es que no tienen memoria. Así que es muy gracioso saber que en las primeras semanas todos los que tenemos ojos y sabemos observar vemos un desfile de abogados pretendiendo a un caso que sin duda no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de la importancia que iba a tener en todos los sentidos. Pues no entiendo que el reportero Alejandro Rodríguez haga este comentario. Es que Cuganá cobra 100.000 euros, digo, sé que es un despacho superior en prestigio, me parece, en Tailandia que de Metapón. O Metapón es más nuevo. Aquí hay una cosa muy clara. En vez de haberse gastado el dinero en Ali, que se lo hubiera gastado en Cuganá. ¿Por qué no me dejan hablar con Anand si hablo con él cada día? Anand es un abogado afincado en Samui, como sus compañeros Grit, Lak y Aprichat. Destaca Anand por saber inglés, pero son muchos los abogados en Tailandia están poniendo las pilas con el idioma porque con el idioma tailandés hay muchos problemas de traducción e interpretación. Y de esto sabemos ya mucho porque lo hemos vivido con el caso Sancho. Me atrevería a asegurar que gran parte de los problemas desde el principio son precisamente debidos al idioma. Así que si bien es cierto que Anand destaca en la isla por saber inglés, no es el único. Samui, a pesar de ser una de las islas más grandes de Tailandia, no deja de ser pequeña y entre ellos se conocen todos son compañeros, como sucede en cualquier ciudad en España. Los colegios de abogados reúnen a los profesionales del gremio y la mayoría se conocen. No sé muy bien de dónde viene toda esta polémica con este abogado, no sé si se debe al orgullo tailandés, pero lo que sí quiero explicar es que hay 2 tipos de abogados y esto sí que es importante. El que defiende a su cliente y el que negocia para su cliente. Ambas cosas son muy lícitas. Con esto no estoy desprestigiando al señor Anand, para nada. Pero ojo, no nos equivoquemos. Siempre será el cliente el que decida cuál va a ser su defensa y cómo va a ser su defensa. Jamás al revés. Lo primero que Montes pide, como es natural, ya desde España, son las actuaciones policiales, las cuales tenía el señor Anand en Tailandia. En un país que no tiene nada que ver con Tailandia. Parece ser que esto no le sienta muy bien, pues Anand se las niega. Anand le dice que no las tiene y bueno, la familia Sancho hasta ese momento desconocía totalmente qué es lo que ponía en esas actuaciones policiales. Ante la negativa de Anand a entregar las actuaciones policiales, tuvieron que volver a solicitarlas. Y además esto lo explica Montes. En un principio, no es que pusieran una queja en la corte, pero sí tuvieron que solicitar las actuaciones policiales, con lo cual les llevó a retrasar su trabajo. Tuvieron que dejar constancia de que iban a prescindir de los servicios de Cunanan. Daniel Sancho es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Grit, el abogado Grit, vino después de que se prescindiera de los servicios de Cunanan. También se han dicho barbaridades, como que los abogados de oficio no cobran. En su informe definitivo, la Fiscalía acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado. Mi visita tendrá lugar después del día 13 de noviembre porque hasta que tengamos traductor rechazan hablar. El señor Grit, que es compañero y amigo también de Anand, es actualmente el presidente del Colegio de Abogados de Samui. Tampoco quiso defender a su cliente y solo quería negociar. Su equipo de abogados quería que tradujese todos los documentos al español y que encontrase las pruebas que fuesen necesarias para ir en contra de la Fiscalía y de la Policía. Los abogados de Sancho en España no quisieron continuar trabajando conmigo porque no quise seguir la estrategia que ellos plantean desde España para ir en contra de la Fiscalía y de la Policía. Soy un simple abogado de oficio y esta tarea principal no me corresponde a mí.
Se filtraron varios documentos a los periodistas y pensaron que era yo. Daniel tiene derecho a confesar que no lo hizo, pero escuchen, nosotros le insistimos, si confiesa, toda la pena que le impongan será reducida a la mitad. No tengo muy claro si es que estos abogados tienen miedo de enfrentarse a la policía, pero no creo que sea el caso. Más bien creo que es simplemente porque resulta más cómoda una negociación. Lo que pasa es que esto no es currarse el caso. Para ir en contra de la Fiscalía y de la policía. Cuando llegó el señor Apritxat, también compañero y amigo de los anteriores abogados que he mencionado, se le insultó, se le difamó, se le vilipendió, se dijeron barbaridades. A mí jamás me gusta criticar a ningún compañero tampoco, aunque sea tailandés, o el abogado no hace bien su trabajo. Hablamos del que se duerme, ¿no? Se duerme, no, medita, ¿no? Yo le he visto meditar. ¿Y medita roncando o medita sin roncar? Medita con profundidad. Con profundidad y alevosía. Bueno, yo le he visto meditar. Es una persona que sabe desenvolverse, que viene en un vehículo de alta gama, sus síntomas externos llamemos de riqueza o que conoce los tribunales y el vehículo que tiene lo ha comprado en un segunda mano, ¿no? Y ahora me estás contando esto, me cambia la imagen totalmente. Yo puedo asegurar que este señor lleva unos trajes impolutos, unas corbatas muy bonitas, un coche muy bonito, hay que decirlo, y que no es alguien que han encontrado por ahí que había que sacarlo de algún sitio desarraigado, ¿no? Desarraigado, ¿no? El señor sabe perfectamente lo que está haciendo. A mí jamás me gusta criticar a ningún compañero tampoco, aunque sea tailandés. Un abogado que nadie hasta ahora le he escuchado decir que es un excelente abogado y que es el expresidente del Colegio de Abogados de Samui. Ha colaborado activamente en el proceso y además una persona maravillosa. Al igual que su compañera Alice, que también ha tenido que soportar barbaridades e infamias. Alice, además de tener un manejo increíble del idioma tailandés e inglés, también es una magnífica abogada. Y es que en Tailandia hay gente maravillosa y hay gente no tan maravillosa. No tenemos la culpa de que el señor Ospina no supiera quién era y que sus amigos estuvieran más pendientes de filtrar supuestamente lo que sucedía en el juicio. Y digo supuestamente porque todas estas cosas raras y anomalías que aparentemente se filtraban a la prensa no eran más que un mundo de conspiraciones que nada tenían que ver con la realidad de lo que sucedía dentro de la sala. Pero las noches en Samui eran largas y imagino que muy calurosas, y habría que inventar conspiraciones y bulos para sacar adelante un caso extremadamente duro y difícil, sobre todo si no te lo preparas y estamos a por uvas, como muchos andaban. Es no culpable de los elementos de la acusación, pero también adelanto que si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes estaríamos encantados de valorarla. No buscamos venganza, buscamos justicia. Es más fácil sacarlo a base de mentiras y difamando, sobre todo si el relato luego te da para rellenar las páginas de un libro que pueda inflar las cuentas bancarias a más de uno. Las primeras semanas de septiembre no habían podido leer lo que se exponía en esas actuaciones por la policía contra su hijo. A ver si dicho así se entiende mejor y a algunos les da por hacer un ejercicio de empatía con la situación que también tuvieron que vivir esta familia. Daniel nunca dijo los términos matar o asesinar. Yo estuve allí y lo presencié. Daniel solo habló principalmente sobre el descuartizamiento. Nada más. Mencionó más sobre la mutilación, pero no admitió el asesinato. Marcos García Montes desprecia públicamente a Kun Annan. A Kun Annan no se le hace ninguna cruz y le tenemos que agradecer lo que ha pasado en el día de hoy, pero también es cierto que al aterrizar en Tailandia, Rodolfo y nosotros le pedimos si tenía copia del procedimiento, nos dice que no, y cuando subimos a ver al presidente nos dice que sí, hasta ahí llegó. Es Daniel, que para eso es el cliente el que decide quién quiere que le represente. Lo que queda claro es que los abogados tenemos obligación de secreto, salvo que el cliente te releve
le ha relevado preguntando. La gente está dando muchas vueltas a cómo Daniel se ha preparado esto en prisión. No, hemos preparado el equipo jurídico, todas las preguntas, con él también. Incluso en los documentos del caso no se aclara la causa de la muerte, solo decía lo mataron. Y en tercer lugar, no está solo, hay una intérprete que es asesora de nuestro equipo jurídico que está junto a él, que es la que está traduciendo. Rodolfo, ¿ha podido intervenir mucho en el juicio? Bueno, parece que no quiere seguir hablando con nosotros, es que todavía no ha llegado su coche. Vamos a dejarle tranquilo porque parece que no quiere seguir hablando. Y bueno, nos ha pedido ya en varias ocasiones que le dejemos tranquilo, que le dejemos caminar y que le dejemos acceder a su coche. Que había una persona cercana a la defensa que tenía mano dentro de la corte. ¿Quién es Ali? ¿La pieza clave o la reina en el tablero de ajedrez que puede llegar a mover las piezas para provocar el jaque mate? Posteriormente nos encontramos que hay otra persona vinculada a la familia Sancho que hace labores ahí de traducción o les ayuda. Él dijo, esa chica que iba de traductora no era una traductora, que ella era una asesora contratada directamente por ellos y que formaba parte del equipo jurídico. Esas fueron sus palabras para referirse a Alice. Interesante. No, pero entonces con esa hipótesis que tú me das a mí, o sea, con eso que tú me estás diciendo de que Alice no tenía intención y que lo que ha hecho ha sido engañar, la persona que presenta a Alice a Rodolfo, ¿qué quería? ¿Engañar a Rodolfo? Es cómplice con Alice, que tenía intención de estafar. Pero claro. Y sabía perfectamente quién es Alice. Ahí vamos. Porque ¿qué interés tendrían en estafar a Rodolfo? Ninguno. Pienso yo. A ver. ¿Ex consulado que conoce bien a Alice o no? No, yo creo que el cónsul no se mete en eso, sinceramente, ¿eh? O sea, tú sabes que yo con el cónsul... Y el cónsul conoce a Alice, y Alice es una presunta estafadora, entonces el cónsul que quiere estafar a Rodolfo también y llevarse dinero, no tiene sentido. También tiene que saber si Rodolfo realmente tiene dinero o no. Entonces yo veo que ellas están analizando de cantidad de dinero lo que puede tener. ¿Tiene dinero o no? Interesante. Y sabría que Alice es una presunta estafadora o no es una estafadora. Y entonces la historia cambia, es que yo tampoco lo sé. O sea, quiero decir... Interesante. Mira, Alejandro, te voy a decir algo. Cuando de verdad os enteréis de quién es Alice y a qué se dedica, Alice es una persona que posiblemente sea una conseguidora, porque no es una traductora ni es una asesora judicial. Y porque ella ha pedido, tengo las pruebas, no las voy a mostrar aquí, ha pedido una cantidad de dinero altísima por algo que aún no sabemos por qué. Yo creo que Trium ya tiene claro quién es Alice, y mira que Tuyupa intentó en ese directo seguir enmierdando la imagen de Alice. Si es que realmente habla con Kunanam Tuyupa, como ella aseguraba, debió contarle la verdad, que no lo pongo en duda, pero entonces me pregunto ¿a qué estamos jugando? Ya avisé hace tiempo que todos tenemos contactos en Tailandia y que hay muchos españoles viviendo allí. No solo son Garrido y Francuesta. Pero Alice callaba, no dice nada. Así que quien ha dicho que Alice dijo cosas, no dijo nada. Y se acabó para hoy. ¿Y qué es lo que está pasando con Silvia Bronchalo? Se mantiene al margen, Silvia dice que no quiere hablar, para callar bocas como mínimo, no quiere hacer comunicados tampoco. Ella se siente utilizada a nivel económico porque durante todo este proceso ha invertido mucho dinero y cree que lo que ha hecho el entorno de Rodolfo Sancho es utilizarla, exprimirla económicamente para ayudar a su hijo, pero a la hora de la verdad, en el apoyo emocional e incluso en la organización de todo el asunto, la han dejado completamente apartada. Se refiere a esa parte de Rodolfo Sancho y su gente como el lado oscuro, que me cuenta que han intentado estafarla hasta en 2 ocasiones. ¿Quién?
Cuando yo le pregunto lo mismo, ¿a quién te refieres, Silvia? No me contesta, porque yo de repente le dije, ¿pero te refieres a Rodolfo? ¿O te refieres a Carmen Balzagón? ¿Te refieres...? Ella me dijo, no quiero decir a quién me refiero. Claro. Oye, que lo explico aquí. Claro que sí, que es así. ¿Qué es Alice? Yo tengo la suerte, además de verlos, no sé, Joaquín, los email que están en el caso de juicio por violencia de género, ella los aporta. Y en esos email cuenta precisamente las negociaciones que tiene con Rodolfo Sancho para llevar la defensa de su hijo. Al final, en esos email se cuenta que se pacta una defensa compartida cuando inicialmente no iba a ser compartida. Nunca. Y al final ceden los dos por el hijo y es defensa compartida. Y evidentemente, pues dentro de los gastos será eso. De la madre. No es que no quiera saber nada de la madre, es que él, durante toda su vida, ha creído más a su abuelo y a su padre que a su madre. Claro. Entonces, en un caso como este, el padre le vendió que con Marcos García Montes se iban a sacar. Marcos García Montes, una vez, en unas declaraciones, la atacaba. La madre ha intentado llamar a abogados, que yo conozco igual que ahora, y en el cual se negociaron. Pero claro, era muy difícil en ese momento ya que abogados españoles entraran precisamente en un pleito que ya estaba prácticamente... De todas formas, que acaba esto porque la sentencia aún... Pero sí habla off the record con periodistas para contarle que ella quiso seguir con Cunanan, que incluso llamó llorando a Fernando Oca para que la ayudara. Habla el señor Joaquín Campos de unas cartas personales de un hijo a una madre. Habla también Silvia off the record de estafas en varias ocasiones. Este mismo fin de semana lo contaba Saúl Ortiz para el programa de Fiesta con Joaquín Campos y Galiacho. ¿Realmente Silvia, madre de Daniel, piensa que su hijo premeditó un crimen? ¿No es consciente de quién está protegiendo a su hijo realmente? ¿No ve venir que cuando por fin consigan lo que buscan, esas personas que ahora le acarician la espalda también irán a por ella? Y que quieren más, y lo quieren todo, y que no van a parar mientras de dinero. Porque de eso va todo esto, de dinero. Esto es salseo. Todo lo que sé es que su mamá supuestamente se ofreció a dar dinero suficiente para que Daniel fuera liberado en forma de libertad bajo palabra, ¿no? Para pagar una fianza, y que al final no lo hizo y que Daniel se sintió víctima de esa promesa. Él me pidió repetidamente que yo me pusiera en contacto con su madre, algo que yo no quería hacer porque no me gusta su personalidad, pero debido a la presión que ejercía Daniel sobre mí, decidí contactarla siguiendo sus instrucciones, es decir, pedirle dinero para pagar la fianza de Daniel. Pero como desde un inicio pensé, esto no fue más que un truco de ella, porque solo quería tener esta oportunidad para tener esta comunicación conmigo y hacer un escándalo público con falsas acusaciones de money extortion, de que yo la estaba extorsionando, ¿no? No estoy segura si su intención original fue lastimar a su ex esposo o lastimar mi reputación, a lo que tengo derecho, pero como resultado ella solo terminó lastimando a su hijo. Cuando te refieres a las alegaciones de que yo le hablé al juez directamente el día que se leyó la sentencia, yo estuve presente en la corte a lo largo de todo el juicio y personalmente fui testigo de todo lo que se dijo en el juicio. Esperaba que Daniel pudiera probar su inocencia en cuanto a los cargos de asesinato premeditado. Fue muy inesperado para todos nosotros, para Rodolfo, para Daniel, que de pronto esa fuera la sentencia y yo solamente en corte expresé mi infelicidad con respecto a esto, pero nada más. No es en la forma en que tú sugieres. Esta es la primera vez que escucho que yo soy una mujer peligrosa. Nunca he cometido delitos en mi país. Podría perfectamente lidiar conmigo sin necesitar una orden de arresto a través de la Interpol. Me pregunta sobre mi trabajo con Rodolfo. Si tú estuvieras en el lugar de Rodolfo, no te hubieras auxiliado también de una persona local que te ayudara con esto, pues ahí tienes tu respuesta. Y el número me lo pasó Tuyupa, que me ha ayudado muchísimo en esta investigación, al igual que Triun, que ha sido otra persona que ha estado de mi lado también en todo esto.
Yáñez también comenta que los medios hacen blanqueamiento del personaje de Daniel y que simplemente es por ser famoso y guapo, y que parece que por eso hay que perdonarle. La periodista Yáñez nos dice que Rodolfo les avisó de que en Tailandia estaba prohibido grabar sin permiso. Lo que no cuenta es que en la primera noche en la isla estuvieron persiguiendo a Rodolfo y a Silvia, que casi provocan un accidente de tráfico, y que algunos periodistas se colaron en el hotel de Rodolfo. Lo visité en la prisión por primera vez el 16 de noviembre de 2023. Él es un joven guapísimo, espectacular, pero debajo de esa figura parecía nervioso, asustado y ansioso. Daniel Sancho ha confesado ese crimen. Daniel nunca confesó que él había matado al señor Arrieta. Yo hablé con su primer traductor. Los dos empujando el uno contra el otro. Vino después que Arrieta trató de agarrar su cuello. Estaba en un estado de shock. Tema por su vida. Siente mucho por lo que ha pasado. Mi trabajo es visitar a mucha gente, estar en muchos casos criminales y, por supuesto, sé identificar a un asesino. Pero ¿sabes qué? Yo no he sentido eso cuando he hablado con Daniel. No he visto eso en sus ojos. Yo solo he visto a un hombre joven, conmocionado, nervioso, tratando de explicarse. El asesino no trata de explicarse, pero con Daniel fue diferente. Sobre mi relación con Daniel y Rodolfo ha sido sobre todo profesional. Me he visto con Rodolfo más veces que con Daniel, porque hemos tenido reuniones. Quedé impresionado, muy impresionado con Rodolfo. Estaba muy preocupado por su hijo. Yo creo que Rodolfo es un buen padre. Está intentando hacer lo mejor por su hijo. Respetó nuestro proceso. La primera vez que lo visité se me acercó y me hizo así: por favor, ayuda a mi hijo. Él me hizo mi trabajo fácil. Después sale Garrido diciéndonos que en el documental de HBO solo se muestra una cara, como si en este documental se mostraran las dos. Es que esta imagen tiene menos de 24 horas. Nuevo, completamente nuevo, una imagen insólita del hijo del actor Rodolfo Sancho. Las vemos por primera vez. Alejandro llega a decir que Rodolfo no estaba haciendo esto por su hijo Daniel, que lo hacía por él, por limpiar el apellido de los Sancho, que no lo hacía por Daniel. Mi hijo no va a manchar el apellido Sancho. Yo creo que aquí hay una gran parte de orgullo familiar, no por Daniel, sobre todo por él. Eso es una valoración personal en un documental en el que me están diciendo que están dando veracidad a las dos partes. Esto que tú estás haciendo ahora mismo no es periodismo, pero claro, es que no eres periodista, porque tú lo que has estudiado es audiovisuales. Y muy impactante de los grilletes, por supuesto. Una imagen escalofriante, verle atado pues, de pies y de manos con esposas. Cuando llega el momento del juicio, al transformarse todo en un circo, la corte pide no filtrar. Es Alejandro Rodríguez el que nos cuenta que les dicen que solo hay dos periodistas acreditados, en este caso Ramón Abarca y él. Pero Alejandro nos cuenta que solo entra Ramón Abarca. Después sale Ospina confirmando que solo entró un periodista acreditado, Ramón Abarca, y que este periodista tiene relación estrecha con el vicecónsul. Dice que no entiende, que ve una situación, un motivo anómalo, no entiende por qué esa persona y los miembros de la embajada en nuestro país están asistiendo a esas sesiones. Eso es lo que dice Juan Ospina, pero directamente queremos saber la respuesta de la embajada española. Por eso, Alberto, ¿tú tienes esa respuesta? Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen que en realidad se trata del secretario primero de la Embajada Española y que la institución siempre está presente en los juicios en los que están involucrados ciudadanos españoles que se pueden enfrentar a la pena de muerte. Además, que asiste como oyente para comprobar que no se vulneran los derechos de un español. Y entonces sale Campos
y nos comenta que no le vieron venir, no le dieron importancia hasta que escucharon a un periodista tailandés quejarse de por qué entraba Abarca y los demás no. Alejandro Rodríguez nos vuelve a repetir que se montó mucho revuelo en la sala porque aparecen dos policías y se preguntan si habrá alguien tomado alguna foto. Acto seguido sale Yáñez y nos dice que cuando el juez se entera que Ramón Abarca era periodista, hubo un escándalo y entonces le echaron de la sala. Abarca simplemente nos cuenta que el juez advierte a todos los asistentes el primer día del juicio que no se puede informar ni filtrar. Vuelve Alejandro Rodríguez, nos plantea la duda de quién le concedió permiso, un permiso especial para poder ingresar a la sala. Insistir en la solitud del tribunal, del juzgado, de guardar la máxima prudencia y cautela sobre lo que está teniendo lugar en el interior. Ha informado que no quiere que existan juicios paralelos, que él quiere ser quien determine la verdad de lo sucedido y que en la búsqueda de esa verdad no quiere que se filtren a los medios de comunicación nada de lo que ocurre en el interior. Hoy, sin luz, había cortes eléctricos en la corte, ya estaban previstos, no habéis tenido ni aire acondicionado, hacía un calor de mil demonios. Sí, Alejandro, ha sido un día largo, duro e intenso, con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido de meterte en prisión si cuentas algo de cómo se desarrolla el juicio oral, y con unos policías dentro que están pendientes y te cachean de que cumplas con la normativa. El juez fue muy exigente y amenazó con que no saliese ningún tipo de información de lo que estuviese pasando dentro de la sala. Cuando se cuenta algo, siempre, aunque lo que te cuenten sea completamente cierto, se termina difuminando la realidad si no la ves con tus propios ojos. Y yo creo que fue lo que ocurrió durante el juicio. Hemos encontrado ciertas anomalías. Por un lado estaba Ramón Abarca, el corresponsal en Asia de la agencia de noticias española EFE, y Alejandro Rodríguez, periodista de Telecinco. Pero sorprendentemente, la única persona que consigue entrar a la corte ese primer día del juicio es Ramón Abarca. Tenéis que contar la verdad ya. Entraron dos personas a esa sala, Ramón Abarca y Miguel Rodero, jefe de prensa del señor Juan Gospina. Trato de favor entonces hubiera habido a favor del señor Juan Gospina y la parte codemandante hasta que llegaron dos policías y avisaron al juez de que había alguien de dentro de esa sala que estaba filtrando información a periodistas que estaban fuera de la sala. Cachearon al señor Miguel Rodero, le pillaron, había filtrado al exterior y el juez decidió expulsar a Miguel Rodero y a Ramón Abarca. Ramón Abarca pagó el pato de lo que sucedió con Miguel Rodero. Y le expulsaron también a él de la sala. A Alice no la echaron de la sala. Pero es que al día siguiente el juez volvió a hacer un apercibimiento al señor Juan Gospina. Las cosas raras y las cosas anómalas son que no estáis contando la verdad. Ojalá hubiera habido cámaras y se hubiera grabado lo que ha pasado en ese juicio. Y ahora estás diciendo que fue el señor Rodolfo Sancho el que solicitó que el juicio fuera a puerta cerrada. Y tanto especular por qué se cerró la sala a la prensa, que la sala realmente se cerró porque la mayoría de los testigos eran policías y había que proteger su imagen. Mi expresión lo transmite todo. No somos nosotros quienes dirigimos directamente la acusación, sino nuestros compañeros en Tailandia. Lo que hace que, a nuestro parecer, haya matices que tal vez haríamos de forma diferente. Y quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido el 2 de agosto en Compangán prácticamente como un ataque al país. Venir a analizar este juicio en este plató con aire acondicionado es una pasada. Lo que hay que hacer es analizarlo en cosa muy... Ojalá no se hubieran dejado entrar a la sala. Yolanda Martínez, profesora de periodismo en la Universidad Complutense, nos comenta en el capítulo que ella piensa
porque es un juicio, es una valoración, es una opinión, que no es ético que Rodolfo haya cobrado de un documental para sufragar los gastos de la defensa de su hijo. Y me hace mucha gracia el contraste con el señor Gumersindo Lafuente, que justamente opina lo contrario. No son pocos los que siempre han criticado esto de Rodolfo, y a mí me gustaría decirles que Darling también pudo hacerlo. Estoy segura que si Darling Arrieta hubiera decidido hacer un documental para poder sufragar los gastos y le hubieran ofrecido, lo más seguro, el doble o el triple de la cantidad que cobró Rodolfo Sancho. Pero ¿por qué a Rodolfo, que jamás en la vida quiso participar del salseo del corazón, ni conceder entrevistas que no estuvieran enfocadas en su profesión? ¿De dónde viene esta rabia y esta inquina hacia él y hacia su familia? ¿Por qué esos niveles de odio? Seguro que José Gómez, el director del documental, no se hizo tantas preguntas cuando decidió ponerles micro a estas personas en su documental, nada sesgado y muy veraz sobre este caso. Yolanda Martínez nos dice que hay desigualdad entre las dos partes en el litigio y que el periodismo tiene que atenerse a principios que dan igual, estén escritos o no, y que no se buscaba informar sino espectacularizar. En contraposición, Lafuente, que es el personaje que cierra el capítulo, nos dice que la familia está habilitada para defender a su hijo y que como padre le entiende. También nos advierte de que la competencia es feroz y que lo amarillo es lo que funciona de modo salvaje. Hemos visto también en este capítulo periodistas, profesoras, youtubers, expertos en Tailandia y que por lo visto incluso son psicólogos o psiquiatras porque se atreven a describir a Rodolfo Sancho sin conocerlo de nada ni con una valoración médica, psicológica o psiquiátrica, al igual que hicieron con su hijo, como un monstruo narcisista que lo único que le preocupa es limpiar el apellido Sancho y que ni siquiera le importa a su hijo. Creo que hay que tenerlos de hormigón armado y muy poca vergüenza para afirmar esto de una persona que lo único que ha hecho es desvivirse por defender a su hijo como cualquier padre hubiera hecho en su situación. Con respecto al director José Gómez, solo quiero añadir que se nota bastante, pues que está todo preparado para vender la gran mentira del caso Sancho a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial. Vender todas estas mentiras que son fruto del odio más puro, para mí es ensañamiento. A veces, no todo es blanco ni en botella. Y que lo blanco y en botella a veces no es leche, a veces es horchata.